Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Y bueno, profe, iniciamos otra clase más del diplomado de geriatría y cualquier cosita estoy del otro lado, profe. Gracias, gracias. Dale. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal están? Hoy es viernes y el cuerpo lo siente. Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar con otra clase de nuestro tercer módulo de nuestro diplomado de rehabilitación geriátrica. Le comentaba a la profe que hoy tuve una descompostura, estoy con un problema gástrico, bueno, una gastroenteritis y estoy medio debilucha, así que probablemente terminemos un poquito antes, ¿sí? Vamos a terminar 8:30, vamos a recuperar las clases siguientes. Y no sé si tienen alguna consulta o tienen algo que aportar sobre las clases pasadas antes de comenzar, mientras esperamos también que vayan conectándose sus compañeros. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces vamos a empezar. Vamos a continuar hoy con las patologías de mayor prevalencia en la tercera edad, ¿ok? Una de las patologías más comunes, o sea, más frecuentes, mejor dicho, en esta población de pacientes es lo que conocemos con las siglas de ACV o accidente cerebrovascular. Nosotros más que nada, como rehabilitadores, vamos a ir a tratar ya las consecuencias de esta patología. Saben que las secuelas fundamentales del ACV son las hemiparesias o las hemiplejías, entendiéndose como esas hemiparesias a, a aquella debilidad motora y muscular, ¿sí? Pero sin pérdida completa de la motricidad. Y las plejías en donde... Bien, los síntomas discapacitantes que presentan los ACV, el ACV, es la parálisis. La parálisis, el trastorno de la sensibilidad, el pensamiento sensitivo motor, la alteración del esquema corporal, ya que va a alterar justamente la funcionalidad sensitiva motor de un lado del cuerpo. Los trastornos posturales también están asociados, dependiendo de la zona de la lesión a nivel cerebral, trastornos del lenguaje, también otros trastornos sensoriales, así como la de las funciones mentales. El pronóstico de evolución de estos pacientes va a depender mucho del lugar de la lesión, del tamaño de la lesión, del tiempo o la antigüedad del síndrome ya hemipléjico, o sea, la secuela establecida, el estado mental del paciente, la colaboración del paciente, si existen complicaciones asociadas o trastornos sobreañadidos, si existen alteraciones sensitivas o de sensibilidad, alteraciones de la imagen corporal del lado afecto, el peso corporal del paciente y la edad del paciente. Todos estos puntos son variables
a tener en cuenta a la hora de realizar a la hora de establecer nuestro tratamiento, ya que dependiendo justamente de estos puntos, vamos a poder, digamos, hacer un cálculo del pronóstico que puede tener el paciente. Bien, como toda rehabilitación, nosotros tenemos que plantearnos nuestros objetivos, ¿no? Los objetivos principales de rehabilitación en estos pacientes, ¿m? Es primero y principal evitar la inmovilidad. O sea, así como habíamos hablado en la patología anterior, esta patología va a obligar al paciente a un reposo. Y lo que nosotros tenemos que encarar es, o sea, bueno, tenemos que evitar esa inmovilidad, ¿sí?, impuesta por la enfermedad, quitar al paciente de la cama lo más rápido posible, o sea, la movilidad precoz. Bien, conseguir la máxima estimulación del paciente y activación, lograr la mayor independencia posible dentro de las actividades de la vida diaria. Bueno, entendiendo la población en la que vamos a tratarlo, a un paciente añoso con ACV, entonces nuestro tratamiento se va a enfocar en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y en base a eso, nosotros lo que vamos a hacer es reforzar y ir mejorando la funcionalidad dentro de las ABD, ¿m? Y para que el paciente logre de vuelta su independencia. Bien, dentro de esto, uno de los objetivos principales es lograr la marcha del paciente, la marcha funcional del paciente, y adquirir también el desarrollo de un lenguaje básico si es que existiera algún tipo de trastorno en la comunicación. Hay pacientes que van a tener secuelas en el lenguaje, van a tener, por ejemplo, una apraxia, pueden tener una afasia de comprensión o expresión. Entonces, dependiendo del tipo de- de disfunción, se tiene que buscar estrategias para tener una buena comunicación con el paciente. De hecho, que si es, digamos, muy severo el trastorno, es necesario la intervención de un fonoaudiólogo, ¿no? Como hablamos siempre en las clases anteriores, es importante trabajar todas las dimensiones del paciente, no solamente tratar la patología o la secuela establecida. En la fase aguda del tratamiento, ustedes saben que existen fases en los pacientes hemipléjicos. Bueno, en todas patologías vamos a ver una fase aguda, ¿no? Y nosotros, si intervenimos en esta fase, nuestros objetivos van a ser mantener la postura del paciente. Nos vamos a centrar en, eh, en, en una rehabilitación postural, en una mantención de una postura correcta, buscando que el paciente se mantenga en una posición fisiológica normal. Se van a iniciar movilizaciones del paciente, principalmente de forma pasiva, del lado afecto, ya que ya sea en el caso de una hemiplegia, el paciente no va a tener control de ese lado. En el caso de una hemiparesia, en donde el paciente comprenda, comprenda las órdenes, obviamente se van a realizar movilizaciones activo-asistidas. Y no olvidar el lado sano, el lado indemne, justamente para evitar alterar el corporal del paciente. Tener en cuenta que generalmente en estas patologías una de las principales alteraciones se da en esa área, o sea, el paciente pierde la conciencia de la imagen corporal, ya que el
el lado afecto no lo puede ver, entonces empieza a utilizar el lado sano para todas las actividades, olvidándose del lado afecto, que a veces los mismos familiares suelen, digamos, reforzar eh, eso y provocar mayor alteración. Entonces es importante incluir siempre a la familia dentro de la rehabilitación y explicarle cuáles son nuestros puntos o nuestros objetivos en la rehabilitación, como para que ellos nos sirvan y participen del proceso rehabilitador. Bueno, como les dije, la deambulación precoz, la movilización precoz es uno de nuestros pilares en las fases agudas. Entonces, además de movilizar al paciente en cama, sentarlo lo más rápido posible, trabajar sobre la conciencia del movimiento, eh, explicándole al paciente lo que puede realizar y lo que no, asistiéndole. Y que busque reproducir los movimientos del lado, realizándolo con el lado sano y reproduciéndole con el lado afecto, estimular el lado indemne, o sea, como les dije, no olvidarnos del lado sano, también tenemos que incluir dentro de nuestros trabajos, recordando que es el lado sano el que en la primera etapa nos va a servir para la movilización del paciente. De hecho, nosotros vamos a reforzar el lado sano con el objetivo de conseguir que el paciente se movilice de forma precoz y consigamos un sentado y una marcha precoz. Y enseñarle al paciente las técnicas de transferencia. En la fase crónica, recuerden que generalmente en la fase aguda tenemos una hemiplegia con un patrón flácido, ¿sí? Con una hipotonía importante, que eso al cabo del tiempo se va reemplazando esa hipotonía con un aumento del tono, llegando hasta una espasticidad. Generalmente eso, o sea, no existe, digamos, un tiempo determinado, se presenta de forma diferente en los pacientes, pero después de la fase flácida o hipotónica, o sea, el paciente va a presentar una hipertonía, una espasticidad. Entonces, ya en la fase aguda o en la fase flácida, nosotros tenemos que ir pensando en que esa espasticidad se va a presentar, entonces tomar recaudos como para prevenir posturas viciosas a consecuencia de la espasticidad, mantener siempre la postura lo más correcta posible y enseñarle al paciente, a los familiares. Una vez instaurada la espasticidad, tenemos que buscar estrategias para contrarrestar la espasticidad. Nosotros en la próxima clase vamos a hablar específicamente de las fases y de las estrategias terapéuticas, o sea, las terapias que podemos utilizar para poder tratar tanto la flacidez como la espasticidad. Uno de los principales es el método BOBAT, con los patrones de facilitación e inhibición, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora quiero que fijemos los puntos específicos que tenemos que tener en cuenta para tratar esta patología. ¿Bien? Entonces, buscar contrarrestar la espasticidad para reducirla, buscar el aumento de tono muscular con la activación mediante estimulación sensorial propioceptiva y táctil. En el caso de que aún tengamos grupos musculares con hipotonía importante y flacidez, disociación de patrones masivos para poder obtener patrones motores más selectivos y funcionales, y evitar que el paciente, o sea, no permitir el esfuerzo, el sobreesfuerzo de los pacientes, principalmente en aquellos estados espásticos, porque eso aumenta el tono y la espasticidad en esos grupos musculares espásticos.
la facilitación y estimulación, que es lo que les comenté que vamos a ver más adelante, para obtener reacciones de enderezamiento, equilibrio, extensión defensiva y sostén del brazo y la mano. Es importante, como les dije, aparte de incluir a la familia, hacer consciente al paciente, porque la mayoría de ellos no tiene déficit cognitivo, es completamente entendido, comprende la situación en la que está. Entonces, hacer participar al paciente completamente del tratamiento que nosotros vamos a ejecutar. Explicarle cuáles van a ser las fases de nuestro trabajo, cuáles son los objetivos, para qué realizamos cada tipo de terapia. Su evolución, independientemente de si el resultado es bueno o malo. Pero el paciente tiene que tener conciencia sobre lo que se hace durante el tratamiento. En los casos de los pacientes espásticos, la inhibición y facilitación deben realizarse al mismo tiempo, alternadas, y recién empezamos a trabajar sobre actividades voluntarias cuando controlamos la espasticidad. Hay que recordar que la espasticidad también se puede presentar en el cuello y en el tronco, y cuando eso existe, influye directamente sobre las extremidades que tienen grupos musculares espásticos. En el caso de los pacientes que están en estado flácido, se trabaja con patrones de estimulación y facilitación con el objetivo de mejorar el tono muscular. También se incluye reeducación sensorio-motora. El paciente debe tener conciencia de las nuevas experiencias sensoriales que va a tener, ¿sí? Que van a ser distintas a las que tenía antes de su ACV. Él tiene que tener conciencia para que pueda aprender a controlar de forma activa sus movimientos. Como le dije al principio, en este tipo de población, la mejor rehabilitación que nosotros podemos hacerle al paciente es realizando las actividades de la vida diaria. O sea, tenemos que trabajar, ¿sí? O actividades comunes, como utilizamos justamente esos movimientos como estrategia terapéutica. Podemos utilizar agentes físicos, ustedes saben que se puede utilizar, hay muchos agentes físicos que nos van a facilitar mucho trabajo, por ejemplo, los electroestimuladores, ¿sí? Los que tienen PES principalmente, que son sobre esa musculatura que está desnervada, y los aditamientos. Los aditamientos o órtesis que nos van a colaborar muchísimo para que el paciente pueda iniciar la deambulación o mantenga posturas correctas. Los aditamientos, lo que más vamos a necesitar en este tipo de pacientes, hemiplegia, principalmente en la fase aguda, en la fase flácida, tienden a presentar subluxación de hombro, y eso hay que tener en cuenta incluso al realizar las movilizaciones u otras terapias. Eso tenemos que tener en cuenta, porque nosotros mismos podemos provocar la subluxación o la luxación de hombro, ya que no hay estabilidad por la hipotonía muscular. Bien, entonces, cuando sentamos al paciente o vamos a iniciar la bipedestación y marcha, es necesario estabilizar ese hombro, y un aditamiento que nos puede servir es el cabestrillo, porque el peso al costado del cuerpo, a favor de la gravedad, puede
puede provocar la subluxación. Entonces, a modo de prevención, utilizamos los cabestrillos. Otro elemento que se utiliza, o sea, que es bastante frecuente en este tipo de pacientes, va a ser las órtesis del miembro inferior, las que son para mantener una postura fisiológica, una posición fisiológica del tobillo y el pie, ¿no? Los pacientes, ya sean, por ejemplo, cuando están en la etapa flácida, ¿no?, van a tener esa marcha típica en guadaña del hemipléjico, ¿no?, una vez que empieza a caminar, en donde camina con el pie caído, también se lo conoce como marcha equina o marcha en Page, donde arrastra el pie al caminar, ¿no?, por la debilidad de los músculos extensores del pie, principalmente del extensor del dedo gordo. Entonces, es necesario que nosotros incluyamos algún tipo de ayuda para evitar esa marcha, ¿sí?, y para facilitarle al paciente la deambulación. Y uno de los elementos justamente puede ser la valva, ¿sí?, ya manteniendo esa postura y previniendo también la espasticidad, o sea, nos va a servir cuando el paciente presente espasticidad, ¿sí?, o bien una órtesis antiequina, que hay acá en Paraguay, incluso hay otras similares, en donde lo que hace es mantener una posición correcta del miembro, ¿sí?, con son unas cintas, van como una especie de tobillera, que se ajustan y se coloca el calzado para mantener en 90 grados el pie, ¿sí? Y estas son unas valvas que se hacen o sea, para cada paciente, porque es un material termoplástico duro que se puede usar con el calzado, con el objetivo de mantener también en posición de 90 grados el tobillo. ¿Ok? Bien, otra órtesis que se utiliza bastante es las de rodilla, principalmente las rodilleras o férulas de rodilla que tienen refuerzo posterior, por dos motivos. Uno, para evitar la hiperextensión total de la rodilla, que es de hecho una postura que solemos enseñar al paciente para que pueda trabar la rodilla y pueda mantener en extensión en la etapa flácida. Pero su utilización incluso o sea, en un tiempo o en pacientes que tengan sobrepeso pueden provocar daño a nivel de la rodilla. Entonces lo ideal es colocarle una férula que evite la hiperextensión, pero que mantenga la postura, y evite justamente que cuando cargue el peso en etapa flácida, se pierda, se flexione y no pueda mantener extendida la rodilla. Y en la segunda etapa, en la etapa espástica, lo que nos facilita, o sea, por lo menos evita esa posición en hiperextensión que pueden adoptar estos pacientes cuando presentan espasticidad. Bueno, las almohadas o almohadillas o cuñas, esos son súper necesarios, principalmente en la primera etapa. Uno de nuestros pilares de tratamiento en la etapa aguda es mantener la postura correcta en los pacientes. Desde la posición en cama en los distintos decúbitos hasta luego la posición sentada y bipedestación y marcha. Cuando el paciente se encuentra encamado, es súper importante mantener en las posiciones correctas a fin de evitar complicaciones, subluxaciones de hombro o posturas viciosas.
Bien, por ejemplo, en decúbito supino es súper importante colocar una almohadilla en la región posterior del hombro a fin de que este no caiga hacia atrás, ¿m? Y no lesione los ligamentos del hombro o no se luxe. Y en decúbito lateral también, como ven la imagen, ¿m? Mantener el miembro afecto en una posición funcional. Recuerden que si hay una plejía total, esto cae, ¿m? Y se mantiene en una posición obligada. Si el paciente permanece ahí durante horas, no va a poder movilizar, entonces es importante que lo mantengamos en la posición funcional, igual que los miembros inferiores y el tronco, ¿no? Entonces las cuñas, almohadas, rodillas nos van a facilitar muchísimo poder mantener la postura correcta en cama, de los pacientes encamados. Y los auxiliares de marcha. Los auxiliares de marcha son muy importantes a la hora de iniciar la deambulación, la marcha del paciente, y vamos a elegir el más adecuado de acuerdo a cómo se desarrolla la marcha del paciente. Los que más se utilizan van a ser las muletas de tipo canadiense o las que tienen 4 patitas o trípode, trípode porque le dan mayor estabilidad. ¿Por qué utilizamos estos elementos? Porque el paciente va a tener solamente la posibilidad de tener un agarre del lado sano, del lado afecto en la etapa, si es una plejía total o en todo caso una hemiparesia, una paresia, va a tener dificultad para usar el auxiliar de ese lado. Bien, como habíamos hablado anteriormente, incluir a la familia dentro de nuestro tratamiento de rehabilitación es súper importante. Ellos tienen que estar incluidos desde el principio, poder entender la complejidad de la enfermedad y del proceso de rehabilitación y ser partícipes activos, ¿sí? Desde la internación hasta la casa. ¿Sí? Y colaborarnos también a nosotros para volver a reinsertar a ese paciente al ambiente social, o sea, a la comunidad. Muy bien. Veo que ahora ya somos un poco más. Buenas noches a la gente que se conectó luego del inicio. ¿Cómo están? Todo bien, profe. Excelente. Bien, profe. Me siguieron, comprendieron. Sí, profe, súper interesante. ¿No tienen preguntas? Nosotros, No. sí, pasaron 6 meses, el paciente te llega. Voy a leer un mensajito en el chat en voz alta para poder responderla. Dice, profe, y si ya pasaron 6 meses y el paciente te llega con mucha espasticidad y dificultad de la marcha, ¿qué deberíamos trabajar más? Y bueno, ahí tendrías que enfocarte ya justamente en las posturas viciosas que tiene el paciente. Si ya hay mucha espasticidad, va a haber posturas como hiperflexión de- de codo, muñeca, el miembro inferior, eh, el pie equino. Entonces vas a tener que concentrarte más que nada en inhibir un poco la espasticidad. Vas a necesitar utilizar aditamientos para que te facilite eso. Una vez que logres disminuir eso, podrías trabajar en la movilidad voluntaria e ir trabajando en las posturas, en sentado y en bipedestación. Yo no sé si el paciente camina. Si el paciente camina, va a caminar o sea, va a adoptar una marcha eh, en donde compensa con el lado sano la dificultad que tiene de mover el lado afecto. Entonces, lo que vos te vas a concentrar es en buscar conseguir una marcha fisiológica, o sea, lo más cercano a una marcha fisiológica. A veces
cuando pasa mucho tiempo ya es difícil de conseguir, digamos, o sea, en pacientes con secuelas como estas, conseguir una marcha funcional normal y recuperar otra vez la movilidad normal de todos los grupos musculares es improbable, pero entonces lo que nosotros buscamos es llegar lo más cercano a la normalidad y dentro de lo que tenemos, buscar, o sea, utilizar utilizar lo que tenemos para que nos facilite alcanzar esa movilidad, digamos, lo más cercana a la funcionalidad, a lo fisiológico, a lo normal. Si el paciente camina, yo creo que más que nada es reforzar la marcha, ir buscando, digamos, mejorar la postura. No sé si el paciente, si me contesta si el paciente camina. Camina, cojeaba la pierna lesionada. Usa órtesis. No tiene antequino, camina con el pie caído. Pie equino caído. Entonces va a tener esa marcha en circunducción. No sé si ya vieron en donde el paciente utiliza el cuadrado lumbar para levantar la cadera, abre la pierna, ¿sí? Hace una abducción y la arrastra para colocar hacia adelante y así sucesivamente. Esa es la típica marcha de la marcha del hemipléjico en guadaña, se le llama. Yo creo que tendrías que buscar alguna manera de mantener una posición en 90 del tobillo. Si camina, él ya adaptó, ¿sí? Ya está con espasticidad, entonces mantiene estirada la rodilla, entonces no vas a tener dificultad con la rodilla, pero sí con el tobillo. Entonces es trabajar en la espasticidad de los extensores, del tríceps, que es lo que va a estar más espástico, por eso mantiene esa posición en equina, buscar inhibir ese patrón y colocarle una órtesis como para mejorar la marcha. Y luego trabajar en la movilidad, digamos, de todo el miembro inferior y miembro superior, buscando la normalidad. ¿Qué es lo que más se queja el paciente en este caso? Dice que el brazo lesionado está totalmente sin fuerza y no siente casi nada. Bueno, como les dije, puede haber déficit motor y puede haber déficit sensitivo. Ahí trabajarías tanto con patrones motores como para reeducar la movilización de ese miembro superior. Y también tendrías que incluir algunas estrategias para trabajar la sensibilidad o estimular por lo menos la sensibilidad. Eso vamos a hablar la próxima clase, así fase por fase, a ver qué estrategias puedes utilizar con detalle. Bueno, ¿alguien más? ¿Se entendió bien entonces la presentación anterior? Sí, profe. Bien, ahora vamos a hablar de qué otro tipo de rehabilitación o en qué otras dimensiones o áreas tenemos que trabajar en estos pacientes u otros pacientes que sufrieron alguna de estas patologías. Ahora voy. Bien, la rehabilitación cardiorrespiratoria, la kinesiología respiratoria, tiene que incluirse dentro de nuestras estrategias terapéuticas
en la mayoría de nuestros pacientes. Primero porque esta población, por el proceso de envejecimiento, tiende a cambios o alteraciones a nivel del sistema respiratorio principalmente, que lo hace más propenso a sufrir patologías respiratorias. Entonces, es fundamental que conozcamos por lo menos estrategias básicas de rehabilitación respiratoria. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que tener cuando incluimos la rehabilitación respiratoria con nuestros pacientes geriátricos? Es mantener o incrementar la fuerza de la musculatura respiratoria, mejorar o mantener la ventilación pulmonar, la oxigenación y el intercambio gaseoso, y en el caso de que el paciente presente secreciones, colaborarle, o sea, favorecer con algunas técnicas la eliminación de secreciones. ¿Cuáles son las medidas de rehabilitación respiratoria que podemos utilizar? En el caso de trabajar sobre la musculatura a fin de reeducarla, podemos utilizar los famosos ejercicios respiratorios. Actualmente tuvieron otra vez un protagonismo súper importante justamente por las secuelas que dejó el COVID. Y como el COVID general, o sea, afecta principalmente a nuestra población de estudio, digamos que se habló muchísimo sobre la rehabilitación respiratoria en pacientes geriátricos. Así que es importante que manejemos por lo menos, como les dije, técnicas básicas. Bien, entonces los ejercicios respiratorios desde el diafragmático a otros también vamos a hablar con detalle más adelante en la clase práctica. Drenaje postural o técnicas de asistencia respiratoria en el caso de que el paciente presente secreciones. La mayoría, hay pacientes que tienen patologías respiratorias crónicas y constantemente presentan reagudizaciones de ese cuadro con presencia de secreciones. O pacientes encamados que aunque no presenten alguna infección respiratoria, por ejemplo, presentan secreciones. ¿Por qué? Porque les dificulta la movilización de las secreciones, ya sea por una disminución de la fuerza muscular respiratoria o por alteraciones deglutorias. Entonces es importante que manejemos también técnicas de asistencia kinésica respiratoria, como por ejemplo estimulación de la tos o asistencia a la tos. Tener en cuenta y educar al paciente y a los familiares que para la alimentación debe tener una postura correcta. En los pacientes encamados, cuando se le alimenta al paciente, se le da la medicación, se le da agua, debe tener una angulación, o sea, se debe subir la cabecera de la cama a un ángulo mayor a 50 grados, si es posible, entre 60 a 90 grados, y se le sugiere mantener la postura previa a su alimentación 10 a 15 minutos, independientemente de si la alimentación es oral, nasogástrica o con gastrotomía. Y después de comer también mantener entre 10 a 15 minutos en esa postura. Importante también que es cuando le alimenten al paciente, se cercioren de que este paciente esté lúcido, bien despierto, y más aún si se evaluó y se encontró que tiene, digamos, una tos débil o déficit de glutorios. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta estos puntos? Porque una mala alimentación, no tener en cuenta estos detalles, puede hacer que el paciente se microaspire, puede hacerse microaspiraciones silentes, que significa esas aspiraciones pequeñitas que pasan desapercibidas a consecuencia
de que el paciente tiene alterado el reflejo de la tos. Nosotros cuando se nos va un poquito de comida al tracto respiratorio, un poco de saliva, automáticamente tosemos por el reflejo. En los pacientes geriátricos y más algún paciente encamado o secuelado de ACV, a veces tienen, o a veces o en la mayoría de los casos tienen el reflejo de la tos alterado, ¿sí? Disminuido. Entonces, tranquilamente, si no tomamos en cuenta esto para alimentarlo, se va microaspirando, y eso puede llevar, por ejemplo, a una infección respiratoria, neumonía por microaspiración. Bien. Y como les dije, vamos a hablar un poco sobre la utilización de espirómetros como ayuda o aditamiento para nuestras rehabilitaciones respiratorias y las técnicas de asistencia kinésica respiratoria. Pero en la siguiente. Las medidas de rehabilitación cardiovascular que vamos a utilizar. Dentro de nuestro protocolo de trabajo, nosotros también tenemos que readaptar el esfuerzo a nuestros pacientes geriátricos. O tenemos también pacientes sanos, pacientes que tienen un envejecimiento bueno, que no es frágil y que nuestro objetivo es mantenerlo así, con una buena calidad de vida y con una buena salud física y mental. Entonces, tenemos que también conocer los puntos importantes de la rehabilitación cardiovascular. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que nosotros podamos indicar actividad física al paciente geriátrico con los debidos puntos, los puntos que tiene que manejar y los cuidados que tiene que tener. La rehabilitación cardíaca, o sea, vamos a tener también pacientes que tienen algún tipo de patología cardiovascular o pacientes que requirieron de algún tipo de intervención a los cuales vamos a realizar este tipo de rehabilitación. Es importante que no hagan receta de cocina, esto se debe aplicar de forma individual y de manera continua. Además de las medidas higiénico-dietéticas que el paciente tiene que tener, como la alimentación, la buena alimentación, ¿sí? Y el programa de ejercicio básico que nosotros vamos a indicar al paciente. Bien. ¿Qué aspectos fundamentales debemos destacar en este tipo de programa? El tipo de ejercicio. Es súper importante que nosotros sepamos qué tipo de ejercicio es lo que vamos a indicar al paciente y vamos a enseñarle, ¿sí? El ejercicio tiene que ser individualizado. Nosotros nos vamos a enfocar en indicar ejercicios de tipo isotónico. En cardiovasculares no está indicado los ejercicios isométricos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Porque eso carga el corazón y aumenta el trabajo cardíaco y aeróbico. Entonces, ejercicios que vamos a indicar en estos pacientes isotónicos y aeróbicos. Se indica mucho en la calistenia, como lo conocemos, que es esa selección de distintos ejercicios que se utiliza. Vamos a analizarlo más adelante. Caminatas, trotes, bicicletas, natación. Ese tipo de actividad se indica sin problema en estos pacientes. La frecuencia en la que se puede realizar es de 3 veces por semana, no más de 2 días entre cada sesión, o sea, lo ideal es que no haya tanto periodo de pausa entre sesión y sesión. La duración de cada sesión o los periodos de tiempo que se van a trabajar tienen que ser de 20 a 30 minutos y esos 20 a 30 minutos tienen que estar divididos en fases. Calentamiento de 5 a 10 minutos y luego una fase activa y el enfriamiento de 5 a 10 minutos. La intensidad, y esto van a aprender a calcular,
debe alcanzarse entre el 70 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, nosotros tenemos que trabajar con ejercicios submáximos. Y eso van a aprender a calcular enseguida conmigo. ¿Cómo se calcula? Y nosotros tenemos una frecuencia cardíaca máxima y se calcula de la siguiente manera. Agarren un cuadernito y tomen apunte para poder calcular. Hay un valor constante que es de 220. Entonces se pone 220 menos la edad del paciente. Y ahí nos va a dar un resultado. Ese resultado es el 100%, es nuestro 100%, o sea, nuestra frecuencia cardíaca máxima. Luego hacemos una regla de 3 para determinar el porcentaje. Y el porcentaje en la que nosotros vamos a trabajar, o sea, que sería submáximo, es entre el 70 al 85%. ¿Me entienden? Bien, entonces, ahora les voy a pasar el ejemplo para que ustedes vean si calcularon bien. Calculen con la edad de algún paciente geriátrico que ustedes tienen. Bien, entonces, 220 menos la edad de su paciente. En mi ejemplo es 220 menos 80 años. Me da un resultado de 140. 140 es mi 100%, o sea, la frecuencia cardíaca máxima de ese paciente. Yo quiero trabajar en un ejercicio submáximo al 70%. Entonces calculo, ¿sí? X es el 70%, 140 por X sobre 100, igual a 98. O ahora con la calculadora, que es súper fácil, 140 por 70% y ahí les va a salir el resultado. El resultado es de 98 latidos por minuto, y eso es lo que tiene, lo que ustedes tienen que mantener en estos pacientes para poder hacer un trabajo submáximo. En esta tabla está, según la edad, el ritmo ideal del corazón en ejercicios de resistencia, o sea, en ejercicios aeróbicos. Así un paciente de 80 años tiene que trabajar con una frecuencia cardíaca de 98 hasta 119. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Es importante que manejen esto, porque esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con sus pacientes, cuando empiecen con los ejercicios activos de los pacientes geriátricos. ¿Hicieron todo el cálculo? Quiero saber si pudieron hacer el cálculo y si les salió un resultado dentro de la escala. Si prenden sus cámaras y me cuentan, ¿se entendió cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima y calcular entre el 75 al 80, al 85%, 70 al 85%? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Entendieron para qué les va a servir? Sí, profe, para determinar la intensidad del ejercicio. Excelente. Entonces, ¿cuándo tomarían la frecuencia cardíaca de sus pacientes, aparte de otros signos vitales importantes? ¿En qué momentos de su trabajo? Al inicio, ¿sí? Para saber con qué frecuencia cardíaca empezaron, la frecuencia cardíaca en reposo, y generalmente en alguna pausa de la actividad, supongamos que van a empezar con los ejercicios activos, de la cama, silla, y los sientan y empiezan a realizar calistenia u otro tipo de ejercicio aeróbico. Entonces, en un momento de pausa, van a volver a tomar. Y ahí se van a cerciorar si el paciente está trabajando dentro de el porcentaje que ustedes están buscando. Tienen que iniciar siempre con un 70%.
Y si el paciente es un paciente activo, un paciente sano, que puede realizar sin problema actividades físicas, pueden aumentar hasta un ejercicio submáximo del 85%. ¿Está claro? Sí, profe. Hay una escala que se Sí, llama profe. también de Borg, que es Sí, interesante, que la es escala subjetiva, ¿verdad? para Disney. Sí, para Fatiga y el disnea. esfuerzo, sí, para el esfuerzo. Es la Y escala de como Borg. ayudante, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a hablar, si bien ya hablamos un poco la vez pasada sobre, creo que hablamos sobre, a ver si me mezclaron con los cursos, pero creo que en la primera o segunda clase hablamos sobre algunas escalas para poder medir el estado de discapacidad de nuestros pacientes. Le di una escala, si me recuerdan cuál. Sí, profe, la de Bartel, Hablamos de Bertel y del FIM, ¿verdad? Bueno, yo les preparé también todos, digamos, las herramientas útiles para poder medir, y dentro de eso está lo de Borg, que mide la disnea y la fatiga, que vamos a hablar, pero sirve bastante como estrategia de medición. Bien, ¿no tienen más preguntitas? Así nos damos un descanso. ¿No? Bueno, nos tomamos un descanso hasta las 9 y regresamos. ¿Bien? Dale, profe. Ok, Dale, profe. volvemos a las 9. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien. Profe, está apagado tu micrófono. Ahora sí. Bien. ¿Me oyen bien? ¿Pueden ver bien las diapositivas? Sí, profe. Dale. Bien. Vamos a hablar sobre el acondicionamiento físico para el anciano adulto mayor no frágil, como estuvimos hablando un poquito ya antes. Sabemos que en el proceso de envejecimiento hay modificaciones que van a provocar cambios estructurales y funcionales, tanto de la piel, la masa corporal, la reserva cardiorrespiratoria, los sistemas sensoriales, oculovestibular, nervioso central, periférico. Van a haber cambios en la velocidad de reacción y respuesta, también a nivel cognitivo y conductual, que paulatinamente van llevando a la dependencia al adulto mayor a partir de los 65 años.
existen factores que favorecen a la dependencia, son varios, y se pueden dividir en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos serían todo lo que tenga que ver con la salud del paciente principalmente, o sea, las enfermedades que presente, los cambios fisiológicos esperados del proceso de envejecimiento, y los fisiopatológicos y la ingestión de fármacos. Los extrínsecos sería justamente el uso inadecuado de los auxiliares de marcha, las limitaciones o barreras arquitectónicas de su domicilio o donde el paciente se encuentra en tránsito. Además, todo esto facilita las caídas, el síndrome de inmovilidad, ya sea por algún tipo de patología que presente el paciente, como fracturas, esa inmovilidad o ese reposo obligado aumenta la posibilidad de que contraiga infecciones o complicaciones, y van limitando las actividades de la vida diaria, coayudándose con el abandono o la sobreprotección de los familiares, y eso compromete directamente la independencia del paciente y la funcionalidad, lo que va a llevar a un aumento de la morbilidad del paciente y el riesgo a la mortalidad. Por esas razones, es importante que nosotros direccionemos nuestras acciones a disminuir esos riesgos que nombramos, que están derivados por estos factores, y fortalecer las capacidades funcionales de nuestros pacientes. Y con intervenciones generales como específicas. Por ejemplo, la práctica regular de la actividad física. Si tenemos un paciente en el cual se nos pide, digamos, un acondicionamiento físico, un mantenimiento físico, un adulto sano, no frágil, con más razón debemos prescribir una práctica regular de ejercicio que nosotros mismos podemos elaborar, enseñar y trabajar con esos pacientes. Se indica de 3 a 5 veces por semana, con sesiones cortas que pueden ir de 20 a 60 minutos dependiendo del estado físico y general del paciente. Se deben trabajar con grupos musculares largos, grandes, y recuerden siempre manejar en series y sesiones que no superen de 8 a 10 repeticiones, y entre 3, máximo 4 series. La atención periódica, tanto el apoyo médico clínico como el apoyo psicológico, es súper importante, porque muchos pacientes geriátricos tienden a deprimirse. La atención hospitalaria o domiciliaria, que debe ser con un enfoque en poblaciones específicas, y las intervenciones, como ya lo nombramos un montón de veces, debe ser multidisciplinaria y multifactorial o multidimensional. Los programas que se imparten, ¿sí?, deben ser hechos por profesionales adecuados. Es ideal, así como ustedes buscan formarse, conocer sobre el trabajo en esta población específica para justamente, por ejemplo, saber cuánto ejercicio deben prescribir, qué tipo de auxiliares de marcha deben utilizar, si es necesario algún cambio dentro de la medicación para sugerirla al médico o pedirle al médico que haga una reevaluación. Y dentro de lo que sería nuestro trabajo específico, poder indicarle bien cómo hacer los métodos de transferencia, la marcha, trabajar sobre el equilibrio, etc. El acondicionamiento físico general que está propuesto para el adulto mayor no frágil es el siguiente. Se programan sesiones de 30 minutos de duración por cada sesión, con series de 8 repeticiones de ejercicios.
¿Y qué deben incluir? Cambios de posición, principios básicos de higiene postural de la columna vertebral, protección articular y seguridad. Los ejercicios relativos a la postura deben incluir trabajos en decúbito supino. Ustedes pueden trabajar desde la cama, colchoneta o camilla al decúbito lateral, luego hacer trabajos de sedestación y paso a paso llegar a la bipedestación y marcha. También debe incluir entrenamiento funcional, óculo-vestibular y de equilibrio, trabajos de coordinación, transferencias, pasajes, sería de cama-silla, si utiliza, por ejemplo, silla de silla de ruedas a silla común, y marcha en terreno, desde un terreno regular a terrenos irregulares, y evasión de obstáculos. Esto sería un programa de acondicionamiento físico en donde empezaremos con trabajo desde la cama hasta la bipedestación y marcha. Digamos, un trabajo estándar que podemos hacer con nuestros pacientes. Van a ver, por ejemplo, la imagen A. Cómo indicar la movilización del paciente y el pasaje desde el decúbito supino al decúbito lateral y viceversa. Esto no me voy a quedar mucho explicando porque esto lo vamos a dar en el práctico, ¿sí? De cuáles son las órdenes y cómo tenemos que guiar al paciente para que pueda realizar estos cambios de decúbito. Y la sedestación desde la posición supina o lateral, perdón, el cambio, ¿sí? Hasta la posición en sentado o sedestación. El cambio desde el paso desde la sedestación a la bipedestación, ¿sí? Indicarle la forma correcta para que no haga sobreesfuerzo sobre miembros inferiores y le permita lograr la bipedestación y la marcha. Estos son las posiciones bases en donde uno empieza. Como les dije, no me voy a quedar mucho explicándole porque esto lo vamos a dar en el práctico. Desde un supino se le pide que lleve lentamente con las extremidades superiores, inferiores extendidas, separadas y relajadas, ir haciendo el cambio de posición hacia la posición lateral. Esta es la posición base para una sedestación, por ejemplo. Y esta es una posición básica para la posición de parado para iniciar la marcha. Estos son ejercicios que ustedes van a tener, ahora yo les voy a enviar las diapositivas, en donde, o sea, ejercicios que pueden realizar con sus pacientes para los cambios de decúbito desde las posiciones básicas que les comenté, ¿bien? Pero como les digo, no voy a detallar cada uno porque eso lo vamos a hacer en el práctico, pero ya ustedes van a tener estos ejercicios para ir leyéndolos, inclusive aplicándole con sus pacientes y después ejecutarlo en la práctica y quitarnos las dudas. Bien. Nosotros vamos a establecer distintos programas de entrenamiento de actividad física para nuestro paciente independiente, nuestro paciente que tiene un envejecimiento saludable, es activo, al cual le podemos indicar trabajo físico 3 veces por semana sin exceder los 30 minutos. ¿Cuándo iniciamos, cierto? Hay pacientes que pueden lograr trabajar 40, 50 minutos sin ningún problema de forma diaria. Pero cuando vamos a iniciar con un paciente independientemente de su condición física, debemos iniciar de menos e ir yendo a más. Entonces vamos a empezar con 30 minutos diarios y ir incrementando lentamente. Bien, dentro de nuestro programa es importante que tengamos en cuenta el área o lugar de trabajo. El área, lo ideal es que sea un ambiente al aire libre si se tiene el patio del paciente, un lugar dentro de su consultorio o clínica que esté bien aireada. Si está cerrada, un lugar espacioso. Tiene que haber buena iluminación y ventilación.
El piso es súper importante para que el paciente se pueda desplazar con seguridad. Lo ideal es que sea un piso antideslizante y que no haya muchos obstáculos en el piso o alrededor. Evitar zonas de declives y si es posible, trabajen con espejos para que el paciente pueda observarse mientras trabaja y justamente poder corregir las posturas y hacer una retroalimentación de forma visual. La ropa, sí, deben instruir al paciente que utilizar ropa cómoda, una ropa de algodón que le permita cómo se va a movilizar y va a transpirar, entonces que sea transpirable. Y tener en cuenta, tener los elementos para la toma de signos vitales, mínimamente hay que tener un reloj para la toma de frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria, un tensiómetro, un estetoscopio. Ahora casi todos tenemos saturómetro que nos permite ya poder registrar varios de estos signos sin mucho esfuerzo. Bien, entonces vamos a dividir nuestro programa en 3 fases. Una fase inicial de calentamiento, una fase de fortalecimiento y una fase de relajación. Bien, la fase inicial de calentamiento debe ser de aproximadamente 10 minutos y se trabaja más que nada preparando la musculatura para el trabajo. Entonces lo que hacemos es trabajar flexibilidad a cortos periodos, o sea, en segundos que van 2 a 3 segundos cada movimiento, y luego, ¿sí? Podemos trabajar también ejercicios para velocidad. Ya la fase de fortalecimiento es inmediatamente después de la fase de calentamiento. Será para empezar en 15 minutos aproximadamente y después, de acuerdo a la condición física de nuestro paciente, podemos aumentar como hablamos. Y para finalizar la fase de relajación, que es al final, y lleva más o menos 5 a 10 minutos dependiendo de lo que quieran trabajar. Incluyen ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Bien, nuestra fase inicial o de calentamiento, ¿cómo la vamos a desarrollar? Como dije, un tiempo promedio de 10 minutos. Puede ser 15, sin problema, de 10 a 15 minutos. Y se utilizan movimientos de todo el cuerpo, pero lentos y continuos. ¿Cuáles son los beneficios del calentamiento? Incremento de la temperatura corporal, aumento del ritmo cardíaco, aumenta el volumen de sangre que llega a los tejidos, justamente una forma de preparar a la musculatura para el trabajo, incrementa el nivel metabólico, incrementa el intercambio gaseoso, la velocidad de transmisión del impulso nervioso, facilita la recuperación muscular tras la contracción, disminuye la tensión muscular y mejora la función articular y la lubricación de las mismas. Y también prepara de forma psicológica al paciente para la práctica de algún tipo de actividad física. Algunos ejercicios sugeridos. Ustedes después pueden incluir otros. No tiene que ser justamente todos los ejercicios que yo les estoy poniendo en las diapositivas, pero estos son sugeridos. Por eso son sugeridos. Se pueden iniciar con algunos ejercicios respiratorios, como el diafragmático, mostrándole al paciente, ya sea parado o sentado, que toque con las manos en la zona del diafragma, la zona del abdomen, una y la otra en el tórax. Y que inicie la respiración, con una inspiración nasal y una expiración bucal. Y que sienta el movimiento del diafragma y el tórax. Pueden incluir caminata a paso lento, si tienen en un espacio al aire libre, un espacio grande, pueden marcar las zonas donde el paciente va a hacer las caminatas, ¿sí? Que utilice movimiento de brazos y haga respiraciones suaves. Si no tienen ese espacio, pueden hacer marcha en el mismo lugar. Entonces le colocan la zona en donde va a hacer la marcha,
y realiza los movimientos de balanceo de brazos y marcha en el lugar durante un tiempo. Generalmente yo les marco 20 segundos y le hago repetir 3 veces, o si tiene una buena condición el paciente, le hago realizar 1 minuto de marcha en el lugar. Pero eso ya va a depender de la condición que tenga su paciente. Pueden hacer ejercicios de cabeza y cuello, en posición sentada es la más recomendada, desde flexión y extensión de cuello de manera suave y pausada, siempre respetando el rango de movilidad del paciente, principalmente cuando se trata de cuello y en la extensión, y pueden ir combinando con movimientos de rotación e inclinación y circunducción. Incluyen movimientos de hombro, desde elevaciones, antepulsión, retropulsión, circunducción de hombros, hasta los movimientos ya de brazos, de miembro superior completito, desde extensiones, flexiones, circunducción. Lo ideal es que siempre vayan acompañados de respiración, ¿sí? Combinando con los movimientos. Y acá hay otros ejemplos, como la alternancia de movimientos de miembro superior, movimientos de codo, de muñeca, hasta los dedos y la mano. Todos estos ejercicios pueden incluir dentro del calentamiento, luego flexión, extensión de tronco, circunducción de tronco, incluir también miembro inferior, como puntitas de pie, flexión de cadera, rodilla, ¿sí? Pueden hacerlo desde bipedestación o de sedestación, como les dije, dependiendo siempre de la condición de su paciente. Bien, ¿se comprendió hasta ahí sin problema? La fase de fortalecimiento, como les dije, vamos a iniciar con 15 minutos de trabajo y se puede ir incrementando de acuerdo a la condición física del paciente. ¿Y qué busca? Se busca conseguir una ganancia de trofismo y fuerza muscular, además de trabajar rango articular. Hay que buscar un parámetro intermedio, poder hacer una valoración muscular previa para poder saber justamente con qué tipo de peso resistencia se puede trabajar. Actualmente se recomienda mucho el trabajo de con gomas que hace resistencia graduada y que vienen generalmente con colores y les especifica el tipo de resistencia que tiene, que va de leve hasta fuerte. Bien, los beneficios que da el fortalecimiento: mejora la velocidad de la marcha, mejora el equilibrio, aumenta el nivel de actividad física espontánea, mantiene y aumenta la densidad ósea, ayuda al control de patologías metabólicas como ser la diabetes, hipertensión, entre otras. Mejora la digestión, disminuye la depresión, porque la actividad física, ustedes saben que aumenta el nivel de serotonina, por lo tanto mejora mucho el estado emocional del paciente, fortalece la musculatura, previene las caídas, mejora los reflejos, mantiene el peso corporal, mejora la movilidad articular. Cuando, a recordar, cuando el paciente presente síntomas o signos de alarma, suspendan automáticamente la actividad física, por ejemplo, vértigos o mareos, ¿sí? O tenga dificultad respiratoria, náuseas, temblores, automáticamente se suspende, se toma los signos vitales y de acuerdo a eso se ve cómo proceder. Bien, ejercicios sugeridos para el fortalecimiento, como les dije, van a tener que utilizar elementos desde mancuernitas, pesas de tipo tobillera, ahora existen las gomas, distintos tipos de elementos que les facilita un poco el trabajo.
Este es el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de fortalecimiento de miembro superior, que lo pueden hacer desde posición sedente, incluso pueden realizarlo en la cama o colchoneta, y también en bipedestación. Ven que está haciendo una extensión mantiene una extensión de hombro y está haciendo flexo, extensión de hombro. Pueden utilizar mancuernitas y hacer trabajo de grupos musculares de miembro superior, en todos los rangos articulares, ¿sí? Perdón, en toda la movilidad articular, o sea, flexión, extensión, abducción, aducción, rotadores, circunducción, y pueden incluso insistir en un movimiento específico si es que hay algún problema de movilidad o de debilidad muscular en algún grupo. Bien, esto es como este ejercicio sugerido para trabajar extensión de hombro. Este es para trabajar flexión de codo, ¿sí? Con una banda elástica, sentado el paciente, utiliza los pies para estabilizar la banda y hace los movimientos de flexión que va a estar resistida y extensión. ¿Bien? Ejercicios sugeridos para miembro inferior, desde que pueden empezar con los ejercicios simplemente con el peso del miembro e incrementando con algún tipo de elemento para aumentar la resistencia. En el ejemplo de flexo extensión de cadera y rodilla con resistencia elástica graduada. O dorsiflexión también de tobillo se puede trabajar en esa posición. En posición bípeda pueden utilizar elementos sencillos de encontrar en la casa como sillas para estabilizar, el espaldar si tienen en consultorio, empezar con ejercicios libres y después ir haciendo resistencia con elásticos o con bandas elásticas o con peso. Y aquí las sugerencias para trabajar, ¿sí? De forma libre los ejercicios en cadena cinética cerrada, por ejemplo las sentadillas, las puntitas de pie, flexión de cadera y rodilla para fortalecimiento del miembro inferior. Bien, pasamos a la fase de equilibrio y de estiramiento. Esta fase va a ser de 5 minutos, van a incluir ejercicios de flexibilidad y equilibrio. El estiramiento va a ser mayor que los trabajos de flexibilidad en el calentamiento, tienen que durar de 10 segundos en adelante, y repetirse 3 a 5 veces al final de la sesión de la actividad. Obviamente terminamos el fortalecimiento. Normalmente yo les doy unos minutitos como para que vuelva a la calma el paciente, y una vez que volvió a la calma, inicio con los ejercicios de estiramiento y de equilibrio. Deben realizarse de forma lenta, suave y sostenida, porque recuerden que la musculatura está con aumento de la temperatura, ¿sí? Entonces puede provocar lesiones si es que lo hacemos de forma abrupta. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar elongaciones o estiramientos? El aumento de la flexibilidad muscular y tendinosa, mejora la movilidad articular, proporciona mayor libertad de movimiento en las actividades de la vida diaria, brinda un efecto relajante y ayuda a la prevención de lesiones de tipo muscular, tendinosa y ligamentaria. Cuando trabajamos equilibrio, tenemos también beneficios como la mejora de reacciones posturales en movimiento, disminuye el riesgo de caídas, mejora la postura estática, incrementa la seguridad del anciano para realizar sus actividades en la vida diaria. Bien, estos son ejercicios sugeridos. Les voy a pasar también con el material una guía que tengo para pacientes de trabajos para equilibrio en fases, lo que hacemos en rehabilitación vestibular, para que ustedes tengan también como guía o le puedan facilitar al paciente para que lo realice en casa.
Bien, los ejercicios sugeridos en el caso de trabajar equilibrio tienen que empezar siempre acostado o en sedestación, dependiendo mucho de, del paciente, la condición física del paciente. Si el paciente tiene vértigo posicional, por ejemplo, empezarían con posiciones desde acostado a sentado, pero si estamos trabajando en modo de prevención, pueden iniciarlo sentado, como en estas imágenes que se realizan en una silla y se balanceos de tronco, o se pueden hacer también movimientos de cabeza y cuello, primero con ojos abiertos, y se puede ir incrementando la dificultad realizándolo con ojos cerrados. Bien, en posición bípeda, desde posición bipodal a unipodal, balanceo y cambios, incluir movimientos de miembros superiores coordinados con miembros inferiores, como para la marcha cruzada, y después pueden utilizar objetos como pelotas u otros elementos, e inclusive utilizar algún tipo de juego como para fortalecer o hacer esos trabajos de equilibrio y coordinación. Dentro de los estiramientos sugeridos tenemos lo que conocemos, flexo, extensión de cabeza y cuello. Recuerden que la posición debe mantenerse 10 segundos en adelante. Pueden sugerirle que en vez de cortar el tiempo, haga respiraciones, 3 respiraciones durante 3 respiraciones durante cada estiramiento. Por ejemplo, hace flexión de cabeza con ayuda de los miembros superiores, y que en vez de inhalación profunda, exhalación, incremente la flexión y repita 3 veces y cambie de postura. Bien, entonces los movimientos de flexo-extensión, inclinación o rotación de cuello, luego tronco, desde los movimientos de inclinación y rotación, se trabajan miembros superiores, estiramientos de flexores, de extensores, miembro inferior, también estiramiento de los extensores de cadera, rodilla, tobillo, que esto lo conocemos bastante bien, pero acá están con descripción detallada si quieren empezar a aplicarlo. Bien, las sugerencias para motivar al paciente, si pueden trabajar de forma grupal, o bien utilicen algún tipo de estimulante. Yo utilizo mucho la música, le pongo YouTube, música de la época, o le pregunto si le gusta algún artista específico, le pongo y buscamos ¿sí? que el paciente esté a gusto y para trabajar. Entonces obviamente que como está como más predispuesto al ejercicio, y si trabajan de forma grupal, que sea algún tipo de actividad, que eso lo vamos a hacer cuando le hagamos el práctico, que estimule al paciente y se pueda lograr la mayor movilidad posible y de paso que pase un buen rato. Y algunas sugerencias de ejercicios que ustedes mismos pueden llevar, alguna sugerencia para trabajar en grupo con pacientes, porque vamos a trabajar en un hogar de ancianos. Entonces, el ejercicio de manera regular y constante es súper importante para fortalecer y mejorar las actividades de la vida diaria del paciente. ¿Por qué? Porque lo mantienen en una condición física óptima. Entonces, es importante que manejemos su prescripción. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Siguen ahí? ¿No se durmieron? Profe, Sí. ¿en qué clase tendríamos un rol la parte práctica? Al final. Se les va a avisar. Esta es nuestra tercera clase. Vieron que son, los módulos cuentan con 2 clases, ¿sí? O sea, cada módulo está dividido en 2 clases. Entonces,
estamos en nuestro, siempre me confundo yo también, tuvieron ya 4 clases en total, ¿cierto? Con la primera, que fue con la doctora y la nutricionista, y conmigo esta es la tercera. Entonces, estamos terminando, digamos, el tercer módulo. Para diciembre, por ahí sería el práctico, profe. Ahí habló la profe, no se te Sí, entendió, profe. para diciembre más o menos sería el práctico, profe. Para diciembre. Sí. Bien, entonces a ella le responde la profe, se les va a avisar con anticipación, para que se organicen. Así es, profe, siempre antes para que puedan, en el caso de que trabajen, puedan pedir permiso y al trabajo para poder Sí, asistir. organizar. Claro. Bueno, genial. Y si no tienen preguntas, vamos a tomarnos la fotito y vamos a disfrutar del viernes. Bueno, Así para es, los que profe. no trabajan sábado. ¿No hay preguntas? Prendan por su cámara, vamos a tomarnos la fotito. Con la mejor cara de viernes. Faltan muchos. Gus, Andrea, Marcia, Leonardo, Julio. Ahí está. ¿Ve la cara? Todos tenemos cara de cansado porque ya es viernes. Así es, profe. Ahora quito la foto. Bueno, mientras prenden sus camaritas, les sugiero que procuren hacer su, ¿cómo es? Estas fases de trabajo físico con sus pacientes, o elaboren un programa suyo y la próxima lo charlamos o lo aplicamos con los pacientes en el práctico, ¿ok? Esperamos tu guía, profe, que dijiste que ibas a compartir. Sí, por favor. Les envío ese y les envío el de cadera. De hecho, que si quieren agregarle algo, modificarle, porque yo por falta de tiempo hay cosas que no le puedo agregar, bienvenido será. Abajo le vamos a poner autoría. Bien. Bueno. Sonrisa y fotito. ¿Ya está, profe? Sí, profe, ya está ya. Genial, que tengan muy buen fin de semana. Les igualmente. agradezco vuelta por estar presentes. Hasta luego, un placer. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches a todos.